¿Qué tal? Buenos días. Hoy domingo número 26 del tiempo ordinario. Vamos a hacer la reflexión de la lectura de este día. La primera lectura está tomada del libro de Números, capítulo 11, versículos 25 al 29. Dice así: En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselos. Pero Moisés le respondió: ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada de la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6. Dice: Lloren y lamentense ustedes los ricos, porque las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos. Ennoblecidos están su oro y su plata, que ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 43, versículo 45 y versículos 47 al 48. Dice: En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con todas tus 2 manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus 2 pies ser arrojados al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más vale entrar tuerto en el reino de Dios
que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, las lecturas de hoy no me sorprenden porque pues es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Tanto como en la primera lectura como en el Evangelio nos habla de una prohibición, pero no una prohibición a cualquiera. Primero, Dios comparte su espíritu a los hombres. O sea, Dios es muy generoso con todos nosotros. Nos comparte su espíritu, su amor. Nos comparte esta creación que Dios ha hecho. Pero no es solamente el que Dios nos comparte lo que es de Él, sino que es para que uno se ponga a trabajar. La primera lectura dice que tomó del espíritu que tenía Moisés y se los dio a los ancianos. ¿Para qué? Pues para que se fueran a sentar y se quedaran en su casa. No. Para que vayan y se lo cuenten a todos que ellos tienen el espíritu. No. ¿Para qué entonces Dios da el espíritu a cada uno? Para profetizar. ¿Y quién profetiza? ¿Qué es un profeta? ¿Cuál es la labor de un profeta? Un profeta es aquel que anuncia el reino de Dios, pero también denuncia el pecado. Hoy, lamentablemente, en estos tiempos, uno ya no puede denunciar el pecado porque ya está en contra de la iglesia, está en contra de los demás, está en contra del sacerdote. Entonces, te prohíben que tú hables de las cosas que están pasando. Te prohíben que invites a los demás a llevar una vida recta. Esas prohibiciones que se habla de la lectura y del Evangelio son actuales. Dios nos ha elegido cada uno de nosotros. Desde el vientre de tu madre te elegí, dice. No nos elige nada más para venir y vivir como muchas personas creen, como en la segunda lectura, como dice, a los ricos que se han entregado para entregarse al lujo, al placer. Mucha gente dice, no, pues la vida es una y hay que vivirla. La vida es corta y hay que vivirla. Pues la vida es corta, ciertamente sí, pero el infierno es eterno. Y si tú no te conviertes y no haces una conversión y no obedeces a las cosas que Dios nos pide, al infierno vas a ir a parar. ¿Hasta allá quieres llegar? Si uno dice que no al alcohol, no a las drogas, no a las infidelidades, no a los chismes, no a las groserías, no a las maldades, no al robo, no a la injusticia que estamos viviendo en este mundo, sobre todo en muchos países de aquí de Latinoamérica, donde los gobiernos son ellos los que quieren controlar al pueblo, donde los políticos ya no toman en cuenta al pueblo y hacen leyes que van en contra de las cosas de Dios. No, pero no digas eso, porque tú estás en contra de ellos. Eso es lo primero que dicen. Y quieren prohibir que uno denuncie las maldades que hacen. Y no se puede ser así. Dios nos ha dado un buen espíritu,
un espíritu para anunciar que existe la salvación, pero también para denunciar que está en pecado. El pecado existe. Ciertamente Dios ama al hombre, al pecador, pero no el pecado. Para aquellos mis hermanos que sienten esa atracción del mismo sexo, se puede vivir en castidad, pero no llegando a la fornicación. Cuando el Papa habló de estas personas que también tienen derechos, se malinterpretó. Ay, es que el Papa ya está aceptando a los matrimonios del mismo sexo. Por supuesto que no, eso no es lo que nos enseña la Iglesia, eso no es lo que dice el Catecismo. Que tienen derechos, sí, pero no quieran decir que también se les dé la bendición y que se haga un matrimonio, porque no se puede. Dios nos ha creado hombre y mujer, y no ha habido un estudio científico donde diga que así nacen. Pero hay quienes lo defienden. Aquí en Estados Unidos se escucha de un sacerdote que más que los ayude a salir los apoya a seguir viviendo en lo mismo. ¿Eso no es ser profeta? Decirles que están bien en su pecado no es ser profeta si tú no lo denuncias. Si ves que alguien está equivocado y no lo corriges, no eres un buen profeta. Y hoy es mucho lo que estamos viviendo. Hoy los gobiernos, los ricos se hacen de dinero injustamente. Incluso hoy muchos ricos quieren controlar el mundo. Y me llama la atención en la segunda lectura, casi al final, donde nos habla acerca de que han condenado a los inocentes y los han matado por no poder defenderse. Miren, es lo que estamos viviendo en estos días. Hoy hay muchos inocentes, niños no nacidos, que los están matando. Pero no digas eso porque tú ya estás en contra de los demás. Es un asesinato. De ninguna forma se puede llamar una interrupción. Interrupción es algo que tú paras y después continúas, pero en una interrupción de embarazo no se puede llamar interrupción porque es un asesinato, es una muerte. ¿Dónde has visto que vuelva a seguir desarrollándose a un niño abortado? No se puede, las cosas como son. Te prohíben que hables de las maldades que estamos viviendo. Y el Evangelio es muy claro. Si tú haces caer a otros, más vale que te aventaras al mar. ¿Cuántos que están en la iglesia, que viven en fornicación, que viven en adulterio, que siguen emborrachándose, que siguen de infieles, que siguen de chismosos? Y eso es lo que le enseñan a los demás. Está bien, sí, tómate una cerveza, no pasa nada, está bien. No les creas a aquellos que te dicen que no tomes. Eres una piedra de tropiezo. Más vale que te amarres una piedra de molino. Está bien, no estás casado, pero tú acércate a la Eucaristía y comulga. Estás haciendo que aquella pareja, aquellas personas se coman su propio pecado y se condenen a sí mismos.
Y esto en el Evangelio para aquellos que dicen que solamente Biblia, Biblia y no viven nada más que la Biblia, que no aceptan la tradición, que no aceptan la sucesión apostólica, también para ellos viene aquí, mira, tú que solamente haces lo que dice la Biblia, si tu mano es, si tu mano es ocasión de pecado, ¿por qué no te la has cortado? Si tu pie es ocasión de pecado, ¿por qué no te la has cortado? Tus ojos, para aquellos que son lujuriosos, y muchos, yo puedo decir que la mayoría, conocemos tanto como hombres y mujeres lujuriosos, para aquellos hombres que les andan chiflando las mujeres, para aquellos hombres que le empiezan a hablar a las mujeres cuando ven pasar, que casi casi las desnudan con los ojos. Más vale que dejes de hacer eso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. No creas que nada más aquellos que roban, no creas que nada más aquellos que matan, también para ellos sí. Ciertamente para ellos también están en pecado, pero tú también, que no robas y no matas, pero sí eres muy grosero. De tu palabra no sale más que puras mentadas. Que no puedes ver a una mujer porque le empiezas a decir de cosas. Sí, a ti te hablo. Para ti que hablas en doble sentido. Es hora de corregirnos. Es hora de cambiar el rumbo de nuestra vida. Aléjate de todo aquello que te hace pecar, aquello que te aleja de Dios. Dios quiere derramar también su espíritu en ti, pero no para que te lo quedes, no para que lo guardes ahí en una alcancía, no es para que ahí lo tengas guardado en un baúl, no, es para que hables, es para que profetices, es para que digas las cosas que no están bien. Aunque te lo prohíban, aunque te critiquen, aunque pierdas amigos, aunque pierdas familia, tú hazlo. Porque para eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. ¿Tú crees que al hablar y al decir estas cosas, tú crees que van a hablar bien de ti? Por supuesto que no. Pero eso no nos va a detener. Yo le quiero agradar a Dios, no al mundo. Aunque a muchos no les agrade, sobre todo aquellos que van a la iglesia, sobre todo aquellos que se llaman servidores de una parroquia y quieren seguir siendo parte del mundo. Está bien, no pasa nada, eres tú, sigue así. No se puede. Y no es que uno esté en contra de la iglesia, no es que uno esté en contra del sacerdote, no es que esté en contra de algunos jerarquías que están en la jerarquía, sino que se trata de decir las cosas que no están bien. Hoy el Señor nos invita a hablar y a profetizar, y aunque nos quieran prohibir, seguir hablando la verdad. Tú, tú que estás viendo, ¿hablas la verdad o te callas a la primera que te prohíben decir algo? ¿Eres profeta? Si tú dices que eres de Dios, que eres de Cristo, anuncias el reino y denuncias el pecado. Gracias y que Dios les bendiga.